comunicar que uno no está bien y buscar distintas alternativas para que cada uno puede buscar la que le haga mejor, ¿no? Pero digo, abrirse es el primer paso, o sea, quedarse en un lugar incómodo que no nos hace bien, que no nos hace sentir bien, que nos hace, que en definitiva no da lo mejor de nosotros como profesionales, eh, para mí no es alternativa, con toda la dificultad que implica buscar un cambio. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmo la historia de profesionales valientes que transformaron sus carreras. Como buena ingeniera, analizo el camino para entender cómo lo hicieron. Si vos sos un profesional avanzando en tu carrera, quizás quieras trabajar remoto. Todas las semanas mando un email con búsqueda de trabajo abiertas para que encuentres tu próximo desafío. Son búsquedas para no programadores de 15 áreas distintas, tanto en español como en inglés. Si quieres recibir el próximo, anótate en tienequehaberalgomás.com/búsquedas. Estabas escuchando a María Eugenia Cardelo. Ella es socióloga que investigó temas de salud con foco en la equidad en el acceso a los servicios. Forma parte del Barcelona Supercomputer Center como ingeniera en research, trabajando en el acompañamiento ético a aplicaciones con inteligencia artificial en enfermedades vinculadas con el envejecimiento. Antes tenía Happy UXers, que es una consultora que asesora a empresas de salud en la puesta de valor de experiencias con el paciente. Además de todo esto, ella fue una de las participantes de la formación Transforma tu carrera de trabajo remoto que hacemos en Tiene que haber algo más. Durante un mes hacemos todo este curso en vivo conmigo, donde lo llevo hacia su próximo trabajo más flexible. En esta conversación hablamos de su transformación después de 12 años de estar en el sector público. ¿Cómo consiguió ella su trabajo actual? ¿Cómo fue el proceso de aplicación y entrevistas? Y toda la estrategia de especialización que le aplicó a su carrera de socióloga. Vamos con Euge y cuando termines contame qué te pareció este episodio. Hola Euge, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Hola Magali, no, gracias a vos por la invitación, la verdad, muy contenta. ¿Querés que empecemos? Haceme una breve intro de cómo fue tu carrera laboral hasta llegar a hoy. Bueno, voy a tratar de sintetizarla. Estudié sociología, pero siempre he sido una persona muy curiosa y en el ámbito laboral, en realidad dentro de lo amplio que es la sociología, he tratado de tener presencia en todos los ámbitos que me ha permitido. O sea, trabajé muchos años para un programa del Ministerio de Salud de la Nación, que ahí básicamente lo que hacía era trabajar con los equipos de salud en la implementación de ese programa que buscaba mejorar la calidad de atención de las personas que tienen cobertura pública exclusiva. Siempre mi área de desenvolvimiento, digamos, fue y es la salud. Y no solamente me quedé con ese trabajo, sino que también doy clases, soy docente, aunque no es, digamos, la parte más fuerte de mi carrera, pero siempre un poquito de docencia me ha gustado, estar en contacto con los alumnos me encanta, por todo lo que aprendo y aparte por lo importante que es ese contacto con las generaciones un poco más jóvenes. Y después de muchos años de trabajar en el ministerio y de tratar de darle un vuelco a mi carrera y específicamente a la forma de entender la sociología, apareció en mí el tema del UX, de la experiencia de usuario, también porque lo que hacía en el ministerio fue acompañar la implementación de procesos de informatización. Por ejemplo, acompañé la implementación de la historia clínica digital. Entonces ahí la verdad que entender lo que implican los procesos de adopción tecnológica, el contacto entre los equipos cuando hay estos cambios y estas transformaciones, me generó una curiosidad enorme y entonces el UX me dio un montón de herramientas para entender desde la perspectiva del usuario lo que significaba todos estos cambios, todas estas innovaciones. Y de esta mano, de trabajar en la salud, de trabajar en la implementación de sistemas de información, de trabajar en la tecnología, apareció la inteligencia artificial y ahora puntualmente estoy vinculada a un equipo acá en España, donde estoy viviendo actualmente, que estudia y acompaña el desarrollo de aplicaciones que tienen inteligencia artificial para prevenir enfermedades del envejecimiento. Uy, me encanta. No sé si fui. Excelente resumen, muy bien.
Hay, me gusta que acá hay varios como pivots de carrera. Contame cómo alguien con, con tanta experiencia como vos termina en el curso de trabajo remoto de Tiene que haber algo más. La verdad es que tu curso apareció en un momento crucial de mi vida. Como yo te decía, desde que me recibí estuve muy vinculada al sector público, que me dio muchísima satisfacción porque el ámbito de las políticas públicas desde la mirada de la sociología es súper interesante porque ahí los sociólogos tenemos un montón que aportar, pero bueno, en mí, después de la pandemia sobre todo, el trabajo, ese que era mi principal trabajo, yo me sentía bastante agotada, venía sintiendo desde hacía un par de meses esa idea de ciclo acabado, que después se convirtió en años, o sea, estuve más de un año sintiendo que realmente mi lugar ahí no estaba, y la verdad es que apareció por Instagram tu invitación al podcast, me puse a escuchar algunos de tus capítulos y realmente sentí que el título, que la invitación a que tenía que haber algo más, era lo que yo estaba buscando en ese momento. Yo sentía que había algo más y que yo todavía no había materializado qué es lo que era. Estaba en la búsqueda. Entonces, desde ese lugar, que es desde donde me puse a buscar más información y bueno, después me sumé a la membresía, hice el curso y bueno, y la verdad que me encantó. Lo disfruté mucho. Además, vos viste la primera edición del curso, que obviamente es como la primera, la más joven, la de estamos haciendo todo por primera vez. No sabes cómo, cómo fuimos madurando todas las cosas. Creo que ya no tiene, probablemente la última versión ya haya sido como mucho más específica y avanzada de lo que vos viste, ¿no? Es como, bueno, ir mejorándolo. ¿Cómo hiciste para pensar y accionar en renunciar cuando venías a estar 12 años en tu trabajo, sobre todo en el sector público, que, bueno, yo qué sé, quizás, a ver si estás de acuerdo conmigo, pero quizás en el sector privado suelen ser más rápidos los cambios y los saltos de trabajo. No lo sé, pero... Claro, en realidad lo que a mí me pasaba es que yo no tenía experiencia en el sector privado, entonces el pánico todavía era mucho más fuerte, porque como te decía, siempre desde que me recibí, que bueno, que mi trabajo más fuerte fue de mis últimos 12 años, pero bueno, siempre estuve vinculada al Estado de alguna manera u otra. Entonces era doble pánico, porque era dejar salir de un trabajo que obviamente uno conocía y ya obviamente empieza a automatizar y un montón de cosas que ya manejas. Un trabajo que me gustaba un montón porque el equipo de trabajo era un equipo de trabajo muy interesante, se armaron grupos interdisciplinarios en donde aprendíamos y aprendí muchísimo. Pero bueno, también era un trabajo precario porque si bien estaba vinculado al Ministerio de Salud de la Nación, yo tenía un contrato, estuve todo el tiempo contratada, entonces los vaivenes políticos de nuestro país siempre, bueno, eran en una situación de angustia porque uno no sabía si en mi puesto laboral iba a tener continuidad o no. Entonces eso también, de alguna manera, siempre me daba la curiosidad de qué iba a pasar el día que eso no estuviera. Y también anticipándome a esa posibilidad de que algún día ese contrato no siguiera, en el 2022, con otra compañera y colega socióloga y otra amiga también, formamos una consultora que se llama Happy User, en donde ya vinculadas a los temas del UX y ya vinculadas al tema de la salud, empezamos a buscar asesorar empresas en todo lo que es la perspectiva, sobre todo la parte del research, de la perspectiva de usuario y la parte de investigación de cómo focalizarnos desde la mirada del paciente. Entonces ahí ya fue como un primer salto a decir, bueno, también puedo emprender. Yo a su vez trabajaba con emprendedores, he trabajado mucho tiempo con emprendedores porque fui parte de la dirección de emprendedores de la municipalidad de la capital de Mendoza, de donde soy. Entonces, el espíritu emprendedor siempre me atrajo un montón. No me defino emprendedora 100%, pero tenía esa curiosidad. Entonces, el primero empezó
con esta idea de ciclo acabado. O sea, mi ciclo estaba terminado ahí, de ahí empecé a buscar por dónde, empezó la idea de, bueno, paralelamente puedo vender mis servicios, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace para vender servicios cuando nunca lo he hecho? ¿Y qué es lo que el otro necesita? Entonces era un poco aplicar el UX a entender el mercado en el que yo me quería insertar. Y después, paralelamente, sí empecé a hacer búsquedas, pero bueno, la verdad que con un temor enorme, no solamente por no tener experiencia en el sector privado, sino también por la edad, porque yo tengo 45 años y uno piensa que necesita estar como mucho más actualizado para los requerimientos del mercado laboral hoy, y ese también era un tercer miedo muy grande. Y la verdad que en ese sentido, haber sido parte, aunque haya sido de las primeras de tu curso, me ayudó un montón a vencer un poco todos esos temores. Primero porque aprendí muchísimo sobre las terminologías nuevas en las empresas que yo desconocía. A ver, no desconocía, lo veía en la búsqueda, pero lo tenía que después googlear y buscar y no sé qué. Y ese compendio, cuando nos contaste digamos, cuál es el puesto para cada una de las empresas, eso a mí me sirvió muchísimo como para ver, bueno, a ver, ¿cómo puedo reinventarme? Porque esto lo sé hacer, lo que pasa es que cambió de nombre. Y entonces, bueno, eso la verdad que fue buenísimo porque fue como un baño de realidad a decir, bueno, el mercado busca esto, yo tengo esto para ver dónde está el match, cómo puedo hacer. Y la verdad que fue un plus enorme. Y después ni hablar del tema de cómo manejar LinkedIn, todo lo que aprendí. Bueno, la verdad que eso me sirvió muchísimo. No sé si contesté toda la respuesta, toda tu pregunta, pero... Me gusta también, claro, son cosas googleables. A veces cuando ves una posición de trabajo, parece todo, bueno, para los que hablamos español, parece medio chino, porque tiene todas palabritas en el medio que hasta que traducí todo eso no entendiste nada, o se dificultó mucho entender de qué te está hablando, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es exactamente lo que quieren? Entonces sí, es verdad lo que vos decís, que hay un montón de cosas que antes tenían otro nombre, o que son más o menos parecidas, pero que cambia un poco, y ya lo puedes hacer, pero como nunca tuviste ese título antes que diga UX Researcher, no sabes que lo puedes hacer hasta que otra persona te diga, vos lo puedes hacer. Vos lo podés hacer. Y además lo que vos nos dijiste, que a mí me marcó un montón, porque yo trato de estandarizar, soy socióloga, busco también variables que se repiten. Y cuando me acuerdo que en una de las clases decían, incluso para el mismo puesto va a cambiar de nombre de empresa a empresa, va a cambiar. Y ahí dije, esto es imposible, ¿cómo hago? Pero no, es posible, uno puede encontrar patrones y es re importante eso, ver las características del puesto y ver realmente qué es lo que uno, y dónde está lo que uno puede ofrecer que se ajusta a esas características. Ese es el desafío, me parece, más grande hoy del mercado laboral y bueno, y de quienes venimos como de encima de otros espacios de trabajo, como es el sector público, que tiene otra lógica totalmente diferente. Bueno, el salto, a mí antes me parecía un salto cuántico y sin embargo lo pude hacer. Sin embargo, lo pude hacer y aquí estoy. Entonces, es posible. Interrumpo un minuto el episodio que estabas escuchando. Estoy buscando profesionales que ya tengan experiencia en sus áreas y quieran transformar sus carreras para conseguir un trabajo remoto. Siempre nos llegan mensajes como, por ejemplo, mando mi currículum y no me llaman. ¿Cómo puedo trabajar remoto? De inserte la profesión que se te ocurra. Por eso, en Tiene que haber algo más, armamos una formación de un mes para que puedas trabajar en una empresa. En agosto 2024 empieza la cuarta camada del curso que ya ayudó a más de 120 personas. ¿Cómo funciona la formación? Participas de 4 encuentros en vivo conmigo durante un mes con teoría, ejercicios y ejemplos reales. Tenés acceso al tablero de trabajos remotos que estamos actualizando todo el tiempo. Te llevas la estrategia para aplicar en tu mercado y contás con un espacio para resolver tus preguntas personalizadas. Te doy plantillas de ejemplo para actualizar tu perfil y gestionar aplicaciones, entras a una comunidad privada de participantes para hacer networking, y además, estas son todas las unidades de los temas que cubrimos. Cómo redefinir tu perfil, traducción de puestos que encontrás en internet, reescritura de CV y LinkedIn, estrategia para que apliques en la búsqueda de trabajo remoto, cómo conseguir referidos, el proceso de reclutamiento, entrevistas, todas las herramientas que vas a tener que usar y administración de sueldos e impuestos. Puedes leer los testimonios de cómo alumnos subieron su sueldo por 3 después de esto.
inscríbete hoy en tienequehaberalgomás.com/trabajo remoto y te veo en agosto. Ahora sí, volvemos con el episodio. Tocaste un tema, vamos a ver si es mito o realidad, que es lo de la edad. Muchas veces llegan mensajes a Tiene que haber algo más, como gente muy asustada por la edad que tiene, que ya no tiene 20 años, diciendo como nadie me va a contratar, no sé qué. Lo que yo opino es que lo que importa es qué podés hacer vos para esa empresa, qué habilidades y capacidades de resolución tenés, más que cuál es tu edad. Pero quiero que me cuentes vos si sentiste que esto era una barrera real en otras personas cuando vos contabas tu edad. La verdad que me di cuenta que era un miedo profundo mío, por lo menos en mi experiencia, no ha sido absolutamente para nada una dificultad. De hecho, hoy integro un equipo de trabajo en donde realmente la mayoría de mis compañeros son bastante más jóvenes que yo y me parece que también es una cuestión de actitud. Es como te digo, yo siempre he sido una persona muy curiosa. Me ha gustado mucho estar actualizada, o sea, me gusta mucho estar actualizada y actualizada, digo, con los intereses con los que tengo, ¿no? Hablando de esto que les contaba, o sea, dentro del rubro de la salud, bueno, la informatización, la adopción de los sistemas, ahora el tema de inteligencia artificial, y bueno, creo que más allá de la edad, lo importante es la actitud, porque también veo compañeros de trabajo mucho más jóvenes que en realidad no tienen esta actitud de seguir como actualizándose o buscando y parecen mucho más grandes, pero por el esquema de pensamiento, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, sí fue un gran miedo, que por suerte, por lo menos en mi experiencia, no fue para nada un obstáculo. Perfecto. Sí, está bueno esto de hay que estar ágil para aprender, obviamente. Exacto. Que no es lo mismo, si vos me decís, yo tengo esta personalidad y siempre estuve metida y llego a los 45, que alguien que no hizo eso entre los 20 y los 45 y hay que cerrar esa brecha gigante. Obviamente no es lo mismo. No, totalmente. De hecho, yo llevo 3 meses trabajando, ahora estoy residiendo en Barcelona, formo parte del Barcelona Supercomputing Center, que es un centro muy hermoso de investigación donde está el Mare Nostrum, que es una supercomputadora que se procesan grandes volúmenes de información. Soy una socióloga en el medio del departamento de Computer Science, rodeada de ingenieros y de gente que me habla de algoritmos todo el tiempo. Y la verdad es que yo siento que estoy todo el tiempo como con las antenas paradas tratando de absorber y de estar. Y no te voy a negar que la primera semana de trabajo, cuando tuve que entender todo cómo se comunica, desde las formas de comunicación. Bueno, pero nadie lo entendería, nosotros. El onboarding, el famoso onboarding ese que hacen, que encima la chica que lo tenía que hacer se mudaba a Suiza, así que se sentó 1 hora conmigo y me dijo, me mostró todo rapidísimo. Después yo dije, no. Ese día pensé, salí y dije, podré. Y bueno, nada, es tiempo y se puede justamente con esa actitud de, bueno, llegué a mi casa, repasé las cosas, fui poco a poco, lo que no supe lo pregunté, como todo, porque la verdad que también eso es un montón, o sea, yo soy de las personas que cree que hay que preguntar, entonces, y encontrás un montón de gente siempre que está dispuesta a ayudarte, y eso también es importante. Me encanta. Si me permitís, quiero leer el mensaje que vos me escribiste una vez. ¿Que no te contesté? O sea, ahí de la nada, yo estoy, yo qué sé, sobreviviendo, viviendo mi vida, y me llega este mensaje por LinkedIn que se los tengo que leer porque yo no voy a creer. Me escribe Euge, de la nada, un día. Maga, antes que nada, feliz cumple. O sea, habrá sido mi cumpleaños en ese momento, me encanta. El LinkedIn. Espero que lo hayas pasado muy bien. Bueno, me gustó mucho la reflexión, los aprendizajes que mencionaste en tu propósito de cumpleaños. Bueno, perfecto. Acá viene lo importante. Hace un tiempito estoy por escribirte. Quería contarte que después de mucho buscar, armar una estrategia, hacer foco y poner en práctica un montón de los consejos que me diste, me vine a Barcelona. Pronto se mudó. Estoy muy contenta y todo se destrabó.
apliqué una beca de inserción de mujeres en tecnología, un programa que se llama Top Secret Roses Talent sobre inteligencia artificial, y me seleccionaron. Paralelamente postulé a un puesto, que esto es lo que nos acaba de contar, en el Barcelona Supercomputing Center, y también quedé. Bueno, no importa, era una fecha, tal día, 10 días antes. Me escribí esto, en 10 días empiezo a trabajar en proyecto de inteligencia artificial y salud. Estoy aún que no caigo. Y como sabes, cada decisión tiene su costado difícil. Estoy armando aún el tema familiar. Pero tengo mis hermanos acá, también amigas, y sin esa red nunca hubiese sido posible. Gracias por todo lo que haces, por visualizar que podemos pensarnos en otros contextos y buscar espacios para seguir creciendo en lo personal y profesional. Sí, gracias. Enormes gracias. Imagínate mi cara cuando yo leí esto, como Es que es lo que te decía, espectacular. cada tanto Magalí te apareces, no sé por qué, pasan cosas y esto digo, esto lo tengo que compartir con Magalí porque va a entender, porque eso es lo Ay, me encanta. importante. Pero por Sí, favor escribime, porque si no yo no me entero. O sea, no puedo compartir con ustedes si no me escriben. es verdad, pero y lamento, ahí fue una vorágine de cosas porque todavía no arrancaba, no me acordaba que había sido en días que todavía no arrancaba, pero sí, eso es, ahora volviendo a escuchar el mensaje, que no me acordaba, fue re importante también aprender en el curso a armar una estrategia y eso me ayudó un montón. Armé una estrategia. La estrategia a ver, la estrategia empezó desde el momento en que yo ya me cuestioné que donde estaba no quería seguir. Entonces, más allá de la angustia que eso genera, yo dije, bueno, acá no me puedo quedar, este no es el lugar, y tampoco quedarme en el lugar de la queja, porque también uno se queda en el lugar de la queja y pasamos a no poder ni siquiera considerar alternativas. Entonces, lo que yo me propuse fue armar digamos, esta estrategia que tuvo que ver con capacitarme, entender el mercado laboral, mejorar mi LinkedIn, afinar las búsquedas y como me pasó específicamente con esta, que lo comparto, estaba en mi trabajo anterior, me quedé más del horario en un momento en donde estaba sola en la oficina, porque había visto esta búsqueda del Barcelona Supercomputer, había googleado qué era, la verdad que había visto lo que era ese centro de investigación y lo que implicaba formar parte de él. Y realmente, de verdad lo cuento, hice la postulación como con mucha convicción. Dije, he hecho muchas postulaciones, pero esta me interesa sobremanera. Y la verdad que la mandé con mucha convicción y yo venía a Barcelona por una cuestión personal y fue muy impresionante lo que me pasó. Yo soy de Mendoza, cruzando la cordillera, en un momento de señal, me llega un mensaje que de verdad, esto es verdad, que me había llegado un mail de quien era el recruiter de la búsqueda, diciéndome que si estaba en Barcelona que le interesaba, ay, se me pone la piel de gallina, que si me interesaba hacer una entrevista. Entonces eso, ya estando en Chile, todavía no habiendo llegado a Barcelona, dije, bueno, yo acá, esto puede que pase y esto puede que pase, entonces estando acá empecé como a ver qué implicaba quedarme y qué pasos, desde todo lo que implica mudarse de país y de continente, tenía que hacer para que si esta oportunidad finalmente se concretaba, yo tuviera todo listo. Porque la verdad es que tampoco quería que si llegaba la oferta, yo tener que plantearme en ese momento qué hacer. Soy una persona bastante previsora, pero al mismo tiempo miro mucho para adelante. Y entonces, en los plazos en los que se fueron dando las distintas instancias de entrevista, fui averiguando, digamos, toda la parte legal y tomando decisiones de vida, porque soy mamá. Entonces, si bien estaba conversado, la posibilidad de venirnos, de cambiar de país y de tener una experiencia fuera de Argentina, bueno, cuando eso se materializa y cuando toma sentido, hay que tomar decisiones que no solo me implicaban a mí, implicaban a mis hijas. Entonces, ha sido muy difícil y muy complejo, pero bueno, por ahora sigo muy contenta y agradecida con la decisión que tomé. A mí también se me puso la piel de gallina cuando contaste esto. Me parece muy bueno esto que contás lo de la estrategia, porque
es verdad, no es así como que aplicás una vez a una cosa y ya está. No, o sea, y también algo que no dijiste, pero que estaba, es toda la preparación de ir, no solo de poder hacer ese puesto en particular, sino también de como tener la gimnasia de aplicar y que mandar, que eso también es importante. ¿Querés que te cuente una cosa? Por favor. Tengo un Excel en donde tengo todas las postulaciones que he hecho con el puesto, con el link y con el resultado. Y es en un momento de mi vida, en donde estaba en ese camino todavía, eran todos no. Eran todos muchas gracias, me encanta tu perfil, vamos a volver a contactarte, pero la realidad que volver al contactarte no pasaba. Y de hecho lo tengo y lo he guardado y en algún momento pensé incluso en analizarlo porque la verdad que es muy desgastante y es muy difícil recibir tantos rechazos. O sea, yo estuve mucho tiempo buscando. Está bien que no sé, tuve la suerte de que justamente de muchas que me interesaban, esta era particularmente la en donde sí me vi y sí vi que tenía mucho para aportar y se dio, pero previo a esta, no quiero decir el número en las que recibí el correo ¿Sabes? de ¿Te muchas puedes gracias. imaginar cuántos nos recibiste? Si pudieses estimar. Más de 50 en un ¿En cuánto año. tiempo? En un año. En un año en donde, bueno, no era lo único que hacía, ¿no? O sea, era como, digo, reconozco que al tener trabajo, familia, Sí, vida, obvio. ¿no? Pero bueno, cuando aparecía algo que me interesaba, pero porque lo que pasa es que me interesaba y aplicaba todo lo que vos nos dijiste en el curso, no era enviar un currículum por así, es entender el puesto, afinar el currículum, hacer una carta de motivación si es que te la piden, entender si era para afuera, con todo lo que nos dijiste de que en Estados Unidos no había que poner fotos, no había que poner datos, si era para Europa, o sea, todo eso pasaba por mi cabeza. Entonces, para cada postulación era un tiempo y un trabajo enorme, Claro, enorme, sí. realmente. Entonces, el desgaste no era solamente el no, el desgaste era decir, tengo que volver a invertir todo este tiempo, ¿alguna vez habrá alguna posibilidad? Y bueno, tuve la suerte o esto, o no sé si suerte, tuve este trabajo que finalmente dio su fruto, que es donde yo estoy trabajando hoy actualmente, pero es desgastante y la verdad que es desmotivador. En algún momento uno se cansa y dice, bueno, listo, me quedo donde estoy. Pero creo que en mi caso particular era mucho más fuerte el sentimiento de ciclo terminado que tenía y bueno, que fue el motor como para seguir buscando y no cerrar el Excel y borrarlo y decir, esto no es para mí. Te entiendo y es un límite como muy delicado porque sostener esa paciencia es muy difícil. Para que nos demos una idea, los 50 nos quiere decir que una vez por semana te dijeron que no. Entonces, obviamente que es desmotivante cuando yo estuve ahí. O sea, es terrible. Yo lo he pasado antes y me encanta que hayas hecho el Excel. Por favor, mándame lo que lo quiero ver porque yo ahora a las nuevas camadas les doy la plantilla tipo, ahora me llenas acá qué aplicaste y cuándo aplicaste. ¿En Entonces ahora ellos, serio? Ah, sí, no lo ellos lo sabía. tienen. Ah, mira, bien. Porque hay tantas aplicaciones que ¿qué te vas a acordar qué mandaste y a dónde mandaste y qué era la empresa? Es imposible. Es que por Por eso lo eso. empecé a hacer, por eso lo empecé a hacer, es porque cuando pasaba para una instancia de entrevista, no me acordaba qué era, y a veces, ni siquiera googleando, ya no estaba, yo no sabía si era por Exacto. LinkedIn, si era por Indeed, si era por dónde, y la verdad es que dije, no, yo tengo que pegar, incluso algunos links se caen, o sea, pegando el link Sí. y todo, volviendo a ese link, ya no está. Entonces, yo pegaba el link, pegaba un resumen del puesto, y después, si me respondían, porque reconozco que no todos me respondían, también tengo pegada la respuesta. Muy Este, bien. porque la respuesta a veces, nada, todos tratan de ser polite, digamos, todos tratan de ser amorosos en el no, pero bueno, por más respetuosa que sea la negativa, cuando ya es tan repetida, es lo que vos decís, sostener es muy difícil. Ujú. ¿Qué cosas te ayudaron a sostener aun cuando llegaban varios no seguidos?
Honestamente es fuerte la palabra, pero creo que el hartazgo. Estaba harta, la sensación era eso. En un momento dije, no puedo más, o sea, no era por mis compañeros de trabajo, honestamente, ni por, era por y yo ya no estaba dando lo mejor de mí. No me gustaba la versión mía en ese lugar. Entonces eso empezó a afectar muchos otros ámbitos de mi vida, ¿no? Entonces, eh, paralelamente también arrancar con una consultora lleva su tiempo, por más de que yo estaba en el rubro de la salud, empecé como todos haciendo trabajos en realidad ofreciendo trabajos como gratis, como que después se iban generando otras instancias, pero bueno, eso no me permitía, que fue en el momento también en donde hice el curso con vos, eso todavía no me permitía sostenerme al 100%, entonces no podía dejar lo otro, entonces estaba siempre como en esa precariedad, pero creo que la palabra es que realmente estaba muy cansada, muy agotada, y no me veía más en ese lugar. Y eso creo que fue más fuerte y fue lo que me ayudó a seguir buscando. Esto que vos estás diciendo, quizás con más de intuición, es una estrategia, tiene un nombre que se llama como quemar los barcos, que es no tenés un plan B, entonces solo tenés que seguir para adelante porque ya está, no es que vas a decir como, bueno, me cambio si aparece algo re bueno y si no me quedo en mi trabajo. No, esto ya está, entonces solo queda avanzar. Exactamente. Es una buena estrategia para salir Sí. de ahí. Hay algo que me gusta mucho vamos a desarmar toda tu carrera, que es que si bien vos tenés una formación donde sociología suele ser una de esas carreras más clásicas, tu especialización está perfectamente alineada hacia dónde va el mundo y los negocios. No solo por UX, por diseño de experiencia de usuario, sino que por también inteligencia artificial, y acá me gusta cómo le encontraste la vuelta. ¿Cómo llegaste vos a elegir estas dos áreas en la cual especializarte? Realmente el tema del UX eh, apareció, apareció en un momento también de esas crisis que tuve, tenía que reinventar la sociología, o sea, estaba muy cansada de la forma clásica que había aprendido y que estaba aplicando en mi trabajo. Entonces, buscando, apareció sobre todo la parte del research, que es lo que más me gusta, y yo soy una persona muy práctica, entonces el UX y la parte de todo el pensamiento de diseño y la aplicabilidad que le vi y la potencialidad que tenemos los sociólogos y lo bien formados que estamos en investigación, dije, esto yo lo puedo hacer perfectamente, lo entiendo, me gusta y bueno, como siempre me gustó mucho el tema de la tecnología y de cómo adaptamos y adoptamos la tecnología como usuarios, fue como el vínculo perfecto y fue la primera, digamos, como fue la puerta que se abrió hacia una formación que me oxigenó, me dio el oxígeno que yo estaba buscando. Pero como mi background viene del mundo de la salud, yo dije, bueno, acá no puedo abrirme, tengo que capitalizar lo que tenía. Y como a mí me interesa mucho la perspectiva de usuario, para el insight, digamos, que te puede dar para realmente formar productos que estén alineados con lo que la persona necesita o requiere, dije, bueno, esto en salud se puede replicar perfectamente y apareció todo el tema de experiencia de paciente, que fue un mundo enorme que también desconocía de cómo una institución de salud se puede rediseñar desde la perspectiva del paciente, porque las instituciones de salud no están pensadas para el paciente ni desde el paciente. Entonces pude ir uniendo o creo que me fui fortaleciendo y fui siempre buscando, si bien eran herramientas nuevas, capitalizar todo lo que tenía y no hacer borrón y cuenta nueva. No era empezar una página en blanco. Yo tengo un montón ya transitado, el tema era cómo puedo de esta manera insertarme en un mundo en el que no había trabajado, que era el mundo de la empresa, por así decirle, y ofrecer lo que tenía para dar, que es investigación de calidad, pensar desde la empatía en el otro y cómo eso poder rediseñar servicios y pensar productos más ajustados. Y ahí apareció la inteligencia artificial,
también un poco desde la curiosidad, pero también desde la preocupación. Y ahí sí apareció mucho más mi rol de socióloga, de ver qué cambios sociales se van a producir y qué tipo de sociedad vamos a tener después de lo que ha sido la irrupción enorme de, sobre todo, la inteligencia artificial generativa. Y ese es hoy uno de los aspectos en los que estoy trabajando. Trabajo específicamente el tema de sesgos, que es muy importante y es, creo, muy desconocido todavía. No alcanzamos a darnos cuenta la implicancia que va a tener y sobre todo pensando en aplicaciones que utilizan inteligencia artificial generativa en salud si están sesgadas. O sea, No, esto el es riesgo es espectacular. enorme. Bueno, eso hago. Contame, o sea, para quien está escuchando y dice, pero ¿de qué ¿De qué trabaja? estoy hablando? Claro, explica tu trabajo actual así como en criollo. ¿Qué están En haciendo? criollo. ¿Qué tenés que hacer vos? En criollo, en criollo. Lo más, a ver si puedo sacar lo más sencillo posible. Yo trabajo, soy parte de un proyecto europeo que financia la investigación en 7 casos de uso de patologías vinculadas al envejecimiento, Parkinson, Alzheimer, sarcopenia, bueno, infarto y así. O sea, y hay empresas que están desarrollando aplicaciones que tienen en su desarrollo inteligencia artificial para detectar de manera precoz y en base al análisis de ciertos síntomas la aparición de estas enfermedades. Entonces, lo que hacemos nosotros es todo el acompañamiento desde el punto de vista ético y legal de lo que implica trabajar en el desarrollo de estas aplicaciones, porque es muy complejo, depende del tipo de algoritmo que se aplique, más complejo aún, y aquí es muy fuerte en Europa, y cosa que en Argentina no es así, el tema de la protección de datos personales, que Sí, yo en estoy Latinoamérica. horrorizada cada vez más, incluso de comparar cómo yo trabajaba en Argentina y lo que hacíamos con las bases de datos, me agarro la cabeza, no lo puedo ni contar, porque bueno, realmente es muy importante. Y para que se entienda, bueno, específicamente un sesgo, un algoritmo que esté sesgado, puede tener consecuencias muy graves en el diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente, el sesgo puede aparecer desde la base de datos, es decir, desde el dato, desde cómo yo nutro esa inteligencia, y el resultado entonces que me va a dar también va a ser un resultado equivocado o sesgado. Entonces, si yo con eso voy a tomar una decisión sobre un paciente, sobre la vida de un paciente, es muy complejo porque puedo estar tomando una decisión equivocada. O sea, estos desarrollos que se llaman desarrollos tienen que estar en realidad supervisados para mí siempre por un profesional de la medicina, pero en algún momento ese profesional se va a ver cuestionado porque la inteligencia artificial le va a dar una respuesta que va a confrontar contra eh, su propio diagnóstico. Entonces, esa inteligencia artificial realmente tiene que estar muy probada para que lo que el profesional obtiene como resultado sea un resultado que esté ajustado a la realidad. Perfecto. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es mi día a día? La verdad que tengo mucha suerte porque tengo mucha flexibilidad, si bien tengo que cumplir un horario, puedo elegir trabajar desde casa o ir físicamente al BSC. Yo en realidad elijo mucho ir porque soy de ir, soy de las personas que todavía me gusta, y además porque recién llego, entonces la verdad que el contacto con mis compañeros me nutre mucho, pero bueno, tengo la posibilidad de quedarme, entonces la verdad que mi día a día es eso, levantarme. Yo me levanto muy temprano, aprovecho las primeras horas de la mañana para organizar el día y para trabajar o para ver qué es lo que viene, después me voy al BCC y después sigo trabajando. Trabajo mucho. Pero ¿cómo se ve tu trabajo como bajado al día a día? Porque pienso Ah, bien. como
en un sociólogo, socióloga que nos esté escuchando y diga, yo quiero hacer lo que ella hace. Bueno, pero ¿qué hace? Sí, claro. ¿Cómo es? Bueno, primero, primero tuve que hacer una gran inmersión porque el proyecto lleva ya 2 años, entonces yo me acabo de incorporar, entonces fue entender en cada uno de los 7 casos de uso, o sea, de estas 7 patologías distintas que se están estudiando, fue entender una por una, entender qué equipo estaba trabajando en cada una, entender qué propuesta desde el desarrollo de la inteligencia artificial se estaba proponiendo en cada una de ellas, qué es lo que ya se había avanzado, porque como te digo, el equipo ya venía haciendo este acompañamiento y entonces lo que yo hago en mi día a día es, por un lado fue analizar toda esa información y ahora hacer entrevistas con los equipos de trabajo para ir guiándolos en lo que se llama las distintas fases del ciclo de vida de un desarrollo de inteligencia artificial. Estos desarrollos iteran muchas veces y en cada iteración hay, digamos, posibilidades de caer en sesgos o en dilemas éticos. Entonces tratamos de acompañar al equipo en haciéndole que se pregunte si lo que está haciendo realmente se ajusta a todas estas variables que tiene que tener en cuenta. Y cuando hablamos de equipo, hablamos de equipos de desarrolladores y de profesionales médicos que están en los hospitales con los pacientes. Entonces, la verdad que es muy difícil porque a veces hay un gap muy grande entre lo que el equipo del desarrollo quiere hacer y lo que el médico propone, ¿no? Entonces nosotros estamos como ahí en el medio tratando de unir esos paradigmas y esos puentes y tratando de hacerlos reflexionar como para que el producto que buscan obtener sea realmente un producto de calidad y que sirva para la prevención de la enfermedad que están haciendo. No sé si quedó muy claro, Sí, pero sí, hago perfecto. eso. Me encanta también este spin-off que el curso de trabajo remoto se mueve de país y ahora va a la oficina. O sea, espectacular. Pero algo que veo que pasa mucho es gente buscando trabajar o en proyectos o en empresas que tengan algún tipo de impacto, o social o ambiental. Eso pasa mucho, ¿no? Como buscar que tu trabajo, que lo que haces en el trabajo y el para qué te haga un poco más sentido con quién sos vos y con tus valores, y que no sea solamente como para que al directorio le vaya mejor o para que la acción suba para facturar más. Y eso creo que te lo da tener como una red internacional y poder acceder a trabajos más flexibles. Sí, sí. Yo volví a tener un propósito en mi trabajo, que lo había perdido, honestamente. Yo cuando empecé a trabajar en este trabajo que estuve 12 años en el Ministerio de Salud, los primeros años realmente fueron muy gratificantes porque teníamos un propósito, o sea, entendíamos lo que estábamos haciendo y creíamos en el proyecto. Yo necesito creer en lo que estoy haciendo. Y el BCC ahora me ha devuelto eso. O sea, si bien es verdad, no es del todo remoto, sí también, igual sí también sigo buscando otras cosas Que por está aquí. perfecto, no No, estoy no, no, diciendo que pero, no. no, pero es verdad que bueno, que la idea es seguir buscando nuevas posibilidades y nuevos desafíos, pero para mí era muy importante tener un propósito. Y hoy sentir que puedo aportar y que puedo aportar en esto de este dilema tan importante que es la irrupción enorme de la inteligencia artificial y entender qué mundo le va a tocar a mis hijas y de qué manera puedo colaborar para que sea un mundo un poco más seguro, o como dicen acá, una inteligencia artificial centrada en la persona, que es el lema de la Unión Europea. Bueno, eso me hace sentir muy, muy, muy contenta desde lo profesional. Está buenísimo. ¿Qué desafíos viste de pasar del mundo público al privado y qué cosas para vos fueron desafiantes de sortear? Es que es un abismo, porque no solamente pasé del mundo público, esto es un consorcio público-privado, también está bueno aclararlo, em, pero es que no solamente fue eso, sino es el continente, el país, la forma de trabajo,
las condiciones de trabajo, porque independientemente de que, bueno, las condiciones de trabajo han sido, la verdad que óptimas, o sea, estoy en un lugar en donde se reconoce la carrera de investigador y de quien sea, entonces la verdad es que se allana el camino para que realmente puedas dedicarte a esto en todos los sentidos, ¿no? Yo, por ejemplo, realmente me reía, pero muchas veces no tuve en el ministerio no tenía dónde sentarme, muchas veces no tenía mi computadora, que para mí nunca fue una dificultad, ¿eh? O sea, yo digo, yo soy una persona que se adapta muy fácil y que lo importante, a mí me importan otras cosas, pero reconozco que tener un lugar a donde venís a trabajar cómodamente, que todo funcione, que no tengas que lidiar con otras cosas, allana el camino para que vos te puedas focalizar en lo que realmente querés hacer. Y eso en este momento lo agradezco un montón, porque sí lo estoy disfrutando mucho. Y más allá del contexto, ¿qué otras diferencias viste trabajando en Argentina que en Europa? Que en España en particular. Bueno, una gran diferencia en donde me tengo que, muchas cosas, y sobre todo donde trabajo que, volviendo al tema de protección de datos personales, es increíble, increíble, o sea, desde los sistemas que usamos, cómo compartimos información, la seguridad que tiene la información que compartimos, no podemos usar inteligencia artificial en general, por un montón de cosas, pero bueno, porque en realidad lo que se comparte es parte del proyecto. El tema, por ejemplo, del uso de WhatsApp, o sea, no se comparte, o sea, está como también muy regulado las formas de los canales de comunicación laborales y personales, cosa que en Argentina está todo mezclado, o sea, ¿no? Pero sí, como, bueno, a mí me pasa que como aspecto negativo, yo siento que nosotros en Argentina, estando los recursos y en general no estando los recursos, no es un impedimento para hacer cosas. Y acá es como que es otro el paradigma, ¿no? Entonces hay veces que yo me tengo que frenar porque reconozco que yo vengo con, lo hacemos igual, no sé, el workshop, no importa, lo hacemos, no hay plata, pero ¿por qué? Si la plata no es un impedimento, ¿no? Y acá es como un horror, o sea, ¿qué me estás contando? Esto no está contemplado. Entonces sí veo que bueno, yo vengo como con una gimnasia de trabajo que las cosas se pueden hacer igual y acá es como, bueno, no, las cosas hay que pensarlas y eso a veces a mí al principio me desesperaba un poco y después, bueno, me fui calmando. Me gusta. España es muy burocrática, para todo hay que llenar un papel y eso también desgasta. A mí me parece que da excesiva la burocracia que hay para todo, pero bueno, la verdad es que funciona, digamos, en el largo plazo funciona, ¿no? Pero sí me ha costado un poco. ¿Qué es algo que hayas hecho en el proceso de cambiar de trabajo que te haya sorprendido de cómo funcionó? En el proceso de cambiar de trabajo que me sorprendió, vuelvo creo a lo que hablábamos al principio. Eh, a buscar una estrategia, o sea, diseñar una estrategia. Creo que para mí esa fue la clave. O sea, cuando uno, o en el caso, a ver, esto es muy personal también. Cuando vos estudiaste una carrera un poco más, eh, hoy creo que cualquier carrera te da pie para trabajar de lo que quieras. O sea, yo ya no creo que porque sos ingeniero no podés ser pintor, digamos, ¿no? Por poner dos cosas que parecieran que... Pero bueno, sí que mi carrera es muy amplia, muy poco reconocida en el sector privado, con mucha más vinculación. O sea, un sociólogo o hace investigación, docencia o trabaja en el Estado, entonces un sociólogo en la empresa en general no está en el imaginario. Entonces, ¿a qué voy? A que tuve que hacer una estrategia con las herramientas que tenía, ¿no? Dentro de una carrera muy amplia, bastante inespecífica, muchas veces poco entendida. La pregunta más clásica que nos hacen es, ¿qué hace un sociólogo? ¿Para qué está? ¿Qué es la sociología? Entonces nos pasamos más tiempo justificando para qué existimos que tratando que viendo todo lo que realmente podemos aportar. Me parece que también eso creo que es parte de la autocrítica, de la crítica que yo le hago a la carrera,
Pero bueno, nada, creo que hay otras carreras que por ahí tienen su ámbito o su espacio más delimitado y es un poco más fácil. Yo tuve que poner mucho esfuerzo en este camino, en decir, bueno, yo puedo, y por eso tal vez la actualización a los temas de experiencia de usuario, pero desde la mirada de la investigación o del research, y bueno, y así, ¿no? Como ir afinando, está bien, mi background es la sociología, pero yo le fui haciendo como un embudo de conversión hacia ciertos temas un poco más finos y más apuntados al mercado laboral hoy, porque era lo que a mí me interesaba, era insertarme en otros espacios. Espectacular. Creo que está cambiando un poco la narrativa de los sociólogos en el mundo privado porque aparece ciencia de datos, donde ahora todos son sociólogos, y la Absolutamente. investigación, o sea, aplicado a lo privado, ¿no? Como el research. Y ahí Exacto. están todos los sociólogos. Y yo, la verdad que sí, y me parece que es un nicho súper interesante y la carrera nos da una formación que otras carreras no tienen y sobre todo porque la base del pensamiento es el cuestionar todo el tiempo, ¿no? Y yo lo que veo es que otras carreras no tienen esta base de pensar desde la perspectiva crítica, que para el sociólogo es como fundante y eso nos da, eso es muy interesante. En este proceso de especializarte en inteligencia artificial, ¿cómo venciste vos el síndrome del impostor que estimo que habrá aparecido en algún lugar del proceso? Sí, a mí me aparece todo el tiempo. No sé si tengo no sé si tengo alguna receta específica con eso, pero creo que, eh, a ver, creo que me trato de autolimitarme, porque si no me excedo, o sea, buscando más información, especializándome aún más, qué sé yo, y hay un momento en donde digo, bueno, basta, hasta acá es donde llegué, puedo, y es como respirar hondo, posicionarme y decir, con lo que tengo, bueno, es lo que tengo, valoro como mi curaduría. Hubo un tiempo que me gustaba mucho esa mirarme desde ese lugar, o sea, hay gente que va a saber un montón, pero bueno, la perspectiva que yo puedo darle no va a ser la perspectiva de otra persona, por más de que sea más especialista que yo. Bueno, mi mirada o esa curaduría que yo puedo darle a las cosas es mi particular forma de aportar y creo que darle valor a eso ha sido todo un aprendizaje y también me ayuda a frenar un poco con esto del síndrome del impostor, me parece. En el proceso de entrevista para entrar a este trabajo, ¿qué cosas te parecieron las más desafiantes? Fue muy interesante porque me pasó que en la primera entrevista, que yo esperaba una entrevista clásica bueno, de contar de qué es lo que hacía y bueno, como en la primera entrevista, quien me entrevistó me contó mucho más del proyecto y de cuáles iban a ser mis tareas. Fue una entrevista corta. Y la verdad es que cuando terminó la entrevista, me preguntó 2 o 3 cosas a mí, y cuando terminó la entrevista me di cuenta de alguna manera que ya estaba dentro, por la forma de la entrevista, porque no estuvo tan interesada en mí, en mi background o en que yo le contara o qué sé yo, sino que ya de alguna manera sabía cuáles eran mis puntos fuertes y la entrevista fue vincular mis puntos fuertes a donde yo podía aportar en el proyecto. Entonces la verdad que terminó la entrevista y tuve como 5 minutos en plan, pero esto ya estoy adentro, o sea, nunca me dijo realmente vas a formar parte, pero por la forma en cómo se dio la entrevista, sí me di cuenta que ya había habido como una selección y una apuesta que mi perfil podía sumar. Y en las que siguieron, que fueron 2 más nada más, sí, ya era como, bueno, vos ya sos parte. Y la verdad que para mí fue una sorpresa enorme, fue muy relajada, fue muy relajado porque no tuve la presión de tener que seguir diciendo qué podía dar yo, sino que ellos ya habían visto eso y me relajó mucho más. Pero bueno, ha sido un caso muy particular. Claro. ¿Qué cosas te pidieron en la aplicación que les sirvió a ellos para filtrar tu perfil? La aplicación,
bueno, yo tenía que mandar el currículum como generalmente y así sí había una carta de presentación de mis antecedentes y no, y la verdad que no mucho más, no mucho más fue eso. Pero bueno, calculo que tal vez también habrán buscado, habrán visto el LinkedIn, habrán podido ver algunas cosas. Sí, en la carta yo había puesto eso, como mucho interés, había estudiado el proyecto, sabía más o menos de qué iba el proyecto, entonces también como que busqué resaltar los aspectos en donde yo me sentía más fuerte, porque yo no soy ingeniera, no programo, no sé generar un algoritmo desde ese lugar, pero bueno, sí había una necesidad de incorporar un cientista social que advirtiera desde la mirada de las ciencias sociales esto, los riesgos, los sesgos, la implicancia en la sociedad que esto puede tener. Y bueno, y yo apunté ahí y creo que eso sirvió un montón. Ah, buenísimo. ¿Hay algo más del proceso que tengamos que contar, que valga la pena contar y no te haya preguntado todavía? No, yo creo que lo que, por lo menos desde mi experiencia, lo importante es sostener que esto no es lineal, que esto no es una cuestión hacia arriba, lineal ascendente, digamos, ¿no? Todo lo contrario, el proceso es subir, bajar, buscar, reinventarse, seguir buscando. Buscar gente que ya lo pasó, asesorarse, aprender de otros, más allá de todo, de las edades. Bueno, yo también formé parte de la membresía un tiempo, eso me ayudó muchísimo, porque también entender el camino de otros también, o ver cómo otro lo pensó, porque a veces como uno lo está pensando no es la única manera, y eso me parece súper interesante, estar abiertos a recibir digamos, ese feedback que es un feedback que viene con buena intención, digamos, ¿no? Con intención de que nos haga repensarnos. Creo que eso es muy interesante. Sostenerlo no es fácil, honestamente, pero no es imposible tampoco. ¿Qué fue algo de la membresía que te haya ayudado concretamente? De la membresía me ayudó mucho el intercambio el intercambio de opiniones, me ayudó un montón también ver un poco lo que a mí me pasaba, que yo a veces renegaba de la sociología porque dije, bueno, es muy amplia y entonces no tengo dónde insertarme, pero ver que otros perfiles totalmente distintos se pueden dedicar a cosas para lo que el perfil en sí no estaba pensado, dije, bueno, pero esto no es muy lejos de lo que a mí me pasa. Y eso en la membresía me sirvió un montón porque había gente de distintas profesiones haciendo cosas que nunca me hubiera imaginado y que habían podido aplicar lo que habían estudiado, desempeñándose en ámbitos laborales totalmente ajenos a donde uno pensaría que podría estar esta persona, y eso me abrió un montón la cabeza. Entonces dije, la sociología sí, me va a servir. ¿Desde dónde? Bueno, desde estas herramientas. ¿Las tengo? Bueno, de ahí me puedo pensar en otros espacios. Buenísimo. Eh, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a alguien que está donde vos estabas un año atrás? Ay, no soy muy buena dando consejos, pero bueno, sí. Una palabrita puede ser de aliento. No es para que sea un consejo Una universal. palmada, una palmada de Exacto. aliento. Yo creo que no perder la motivación y no perder. Yo realmente creo que no pensar tanto, que a mí me cuesta un montón, seguir sintiendo, cuando sentimos que no estamos bien, es porque ahí no es. O sea, realmente sé que es una frase muy repetida, pero cuando uno ha estado en ese lugar y lo ha tenido, no tapar ese sentimiento con distintas cosas que nos aturdimos, sino tratar de por lo menos intentarlo. Yo creo que
yo quería intentarlo, yo quería que esta posibilidad se me presentara. Se me presentó, tuve que tomar una decisión muy difícil porque no volví a Argentina, me quedé con todo lo que eso implica, teniendo familia y todo, y agradezco un montón la contención y la comprensión de toda mi red familiar, amigos, etcétera, y que acompañó esta decisión, pero creo que ellos veían que yo estaba en esta búsqueda y entendieron que este era mi momento. Entonces, eso es un montón y vale mucho. Entonces, el consejo también es ese, comunicar que uno no está bien y buscar distintas alternativas para que cada uno puede buscar la que le haga mejor, ¿no? Pero digo, abrirse es el primer paso, o sea, quedarse en un lugar incómodo, que no nos hace bien, que no nos hace sentir bien, que nos hace, que en definitiva no da lo mejor de nosotros como profesionales, eh, para mí no es alternativa, con toda la dificultad que implica buscar un cambio. Por mínimo que sea, ¿eh? Por mínimo que sea, porque a veces es nada, es mirar las cosas desde otro lado. Y para eso hay un montón de gente que ha transitado eso y que creo que está dispuesta a compartir esa experiencia. Y el podcast y lo que vos has hecho eh, es muy importante desde ese lado. A mí me ayudó un montón. Para mí es muy importante que haya ejemplos, así como vos ahora vas a ser ejemplo para otras personas que lo escuchen, para que puedas decir, esto es posible. Como que si alguien más lo hizo, quizás yo también puedo. Porque te escuchaba cuando vos decías sostener la motivación. Y yo estuve ahí cuando es insostenible la motivación, cuando recibís todos nos y vas contra de la corriente, de lo que sea la corriente para vos, ¿no? Puede ser tu contexto, tu familia, tu ciudad, tu trabajo. Es muy difícil que no te lo creas, esos nos. Y que en algún momento te haga dudar y cambiar de opinión, de decir como, bueno, quizás estoy pidiendo mucho. Quizás lo que yo quiero no se puede. Quizás es así. Quizás esto sea todo o estar en mi trabajo sea pasándola un poco mal. Y bueno, ¿de qué te quejas, no? Como tenés un trabajo. Entonces es muy difícil esos momentos de intermedio cuando sabes que no es acá, que querés otra cosa, lo estás intentando, todavía no sale y empezás a dudar en el camino. Es muy difícil, pero también creo que ahí es una cuestión, un mal de nuestra época, de pensar que todo es instantáneo. Y esto no es instantáneo. O sea, esto efectivamente requiere mucho tiempo. Ojalá para los que estén pensándolo y quieran cambiar o buscar otras cosas, que se acorten estos tiempos. Pero la realidad es que esto lleva tiempo, trabajo y esfuerzo para mí. No es cuestión de, no sale tan rápido. Y entonces creo que eso atenta mucho contra la motivación. Por ahí en generaciones más jóvenes aún más, ¿no? Porque es como el cambio es moneda corriente y lo que yo quiero obtener tal vez también es moneda corriente. Entonces lo quiero, lo tengo. Y esto no es tan simple, no es tan sencillo. Entonces creo que hacerse la idea de que va a ser un proceso con todo lo que eso implica, ayuda a no desmotivarse. Por supuesto que tenemos mejores y peores días, todos. Hay días en donde, como te digo, yo quería borrar todo y tirar la computadora por la ventana y tuve los mismos cuestionamientos. Y bueno, pero el otro día decía, era más fuerte seguir pensando o seguir creyendo que tenía otras cosas para dar y que sobre todo quería, quería revivir el tema del propósito, o sea, sentirme que a donde iba tenía un propósito mi trabajo. Eso para mí, a mí realmente fue como mi brújula en esto. Pero entiendo que hay que el tiempo y lo que el tiempo que te lleva o que te requiere, bueno, es importante, ¿no? Espectacular. Gracias, Euge, por compartir todo tu recorrido, todos estos cambios y por venir a contarlo para ser ejemplo para otras personas. No, bueno, gracias a vos por la invitación
Y bueno, nada, quedo a disposición el que me quiera contactar y nada, estoy abierta a lo que sea necesario para otros y otras. Pero bueno, gracias a vos, Maga, porque la verdad que vale un montón que pongamos sobre la mesa todo lo que implican estos cambios. Yo creo que eso lo valoré muchísimo, o sea, entenderlo y ponerlo sobre la mesa, ponerle nombre a las cosas que nos están pasando, sentir que no somos los únicos que están pasando por este movimiento interno que implica el cambio, es un montón y ayuda muchísimo. Me encanta. Gracias. Te mando un abrazo. Bueno, gracias. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.